Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la destacada escritora mexicana Cristina Rascón, quien nos va a hablar de sus experiencias en el estudio del idioma y la literatura de Japón, así como su labor en la traducción de haiku, poesía y prosa japonesa al español. Para que la conozcan más, les cuento que Cristina es originaria del estado de Sonora y además de ser escritora y traductora de poesía japonesa, es economista, egresada del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en política pública por la Universidad de Osaka y obtuvo una especialización en estudios asiáticos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai. Cristina es autora de los libros de cuento En Voz Alta, Hanami y Cuentráficos, entre otros, del libro de crónicas Mi Patagonia, del libro de haiku Reflejos, del libro de minificción El Sonido de las Hojas, del libro de haiku para niños Zoológico de Palabritas, así como del libro de divulgación Para entender la economía del arte. Tradujo del japonés los poemarios Sin conocer el mundo y 2000 millones de años luz de soledad de Shintaro Tanikawa, Aged Hours de Suga y la colección de haiku Flor del Alba de Chiyoni. Del inglés ha traducido los libros 1000 poemas japoneses básicos de Filio y la novela Collage de Anais Nin. Cristina ha recibido el Premio Latinoamericano Benemérito de América, el Premio Regional de Literatura del Noroeste, el Premio Libro Sonorense y el Premio Sonora para la Cultura y las Artes 2019. Durante su carrera, Cristina ha sido consultora para las Naciones Unidas en Austria, donde coordinó también por varios años el taller literario de la Embajada de México en Viena. En el sur de Sonora, creó y coordinó el certamen literario Yoshiata Noki en idiomas español, yaqui y mayo. Parte de su obra se ha traducido a una decena de idiomas. Tradujo y coordina el primer diccionario en línea de palabras Kigo en español. Fundó y dirigió Scribalia, Escuela Global de Escritores en Línea, y fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura en el INVAL. Es miembro de la Asociación Mexicana de Becarios de Japón, de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. La verdad es para nosotros un honor tenerte aquí engalanando este episodio que realmente es especial con tu enorme trayectoria y todo lo que has hecho en Japón o en relación con Japón, y no solamente como escritora, sino en tus múltiples facetas. Pero sí quisiera un poco empezar nuestra plática preguntándote que, bueno, tu experiencia con la literatura japonesa es muy vasta, pero tu formación inicial es de economista. ¿Cómo fue que transitaste al mundo literario y cómo se generó tu interés por Japón? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de verdad de contribuir en esta serie de podcasts de la Embajada de México en Japón. En efecto, Japón forma parte de mi vida adulta, de la constitución de una identidad, de una forma de ser y de estar en el mundo. Ha sido mucha la influencia de Japón en mí, de manera personal y en la literatura. Yo no diría que transité de la economía a la literatura. Siempre estuvo ahí la literatura, a lo mejor no era tan visible, pero yo siempre estaba escribiendo desde niña, primaria, secundaria, preparatoria. Era una pasión por leer y una curiosidad por la escritura, y a los 18 años incluso gané mi primer premio literario, que era un concurso de cuento estatal. Y yo, que soy de Ciudad Obregón, Sonora, tuve que viajar a Hermosillo para recibir el premio y todo esto, y en eso yo estaba decidiendo qué carrera estudiar. Estaba entre economía, criminología y literatura. Y dije, bueno, pues si puedo escribir y lo estoy haciendo bien, pues mejor estudio economía y sigo escribiendo mientras estudio economía, ¿no? Me fui al TEC de Monterrey, ingresé en economía, pero yo iba como oyente a materias de literatura,
Y también en talleres literarios ahí en Monterrey, Nuevo León. Estuve en un taller literario, en varios talleres, pero sobre todo en uno con Rafael Ramírez Heredia, que me formó mucho en cómo escribir cuento. Durante mis estudios universitarios me voy un año de intercambio a Japón. Estudié japonés un verano en Monterrey solamente para no llegar en blanco, pero llegué en blanco de todas maneras. y estudié un año japonés, pero en realidad cubrí año y medio porque tenía mucha hambre, mucha pasión por estudiar japonés y en vacaciones estudié un semestre, o sea, estudié 3 semestres en un año. Ese año conocí la literatura japonesa, ese año conocí poesía y narrativa y teatro japonés y quedé fascinada con las sugerencias, sobre todo la revelación, la sorpresa, los enigmas en la literatura japonesa, los silencios, es algo que sobresale, yo creo, con respecto a otras culturas literarias. Y bueno, regresé a Monterrey a graduarme y después de graduarme de licenciatura, regreso a Japón a hacer una maestría, pero la maestría era un programa largo, 6 meses de idioma, 1 año de posgrado, 2 años de maestría. Es muchísimo tiempo en el cual una vez más estudié poesía, teatro y narrativa, a la par que estudiaba economía y concretaba, ¿no? El título. Pero en cuanto regresé a México, lo primero que hice fue dar clases y cursos de literatura japonesa, pero yo ya estaba pensando en cómo compartir lo que yo había aprendido de literatura, porque sí creo que en ese tiempo más, actualmente quizá ha crecido el acervo o la oferta, pero en el momento en que regresé yo sabía que muy pocas personas podían leer literatura japonesa en el original, compartirla en una clase, ¿no? De qué se trata realmente este texto, y eso es lo que yo quería hacer. Y lo empecé a hacer de manera independiente, no adscrita a una universidad, sino dando cursos y talleres por todo el país. Yo te puedo decir que en todo el país yo he dado al menos un taller literario. Y generalmente, por lo menos es el de haiku. La gente me conoce de tú a tú en todo el país. Al menos 15 a 20 personas por estado han estado en un taller conmigo. 6 años que llevo haciendo esto. 6 años. 16 años. Yo me 16 años. Me gradué de la maestría en el 2004 y ese mismo año di mi primer taller de literatura japonesa en el Instituto Sonorense de Cultura. Y a partir de ahí, ya el 2005 lo estaba dando en la Fundación para las Letras Mexicanas en Ciudad de México y empecé a ofrecerlo en Tijuana. En 2013 sacamos una antología. Entonces el taller me empezó a jalar y a mover por todo el país. Y yo daba narrativa a veces, he dado poesía, waka, tanka y también haiku, pero lo que más solicita el público mexicano es haiku. Oye, y esto que me cuentas que es muy importante porque, bueno, es toda una labor de acercamiento entre los dos países, entre las dos culturas, me lleva un poco a lo que te quería preguntar ahora, que es, hay toda una larga tradición, como mencionamos, de atracción cultural entre México y Japón, en la que se incluyen figuras literarias muy importantes como José Juan Tablada, Octavio Paz, Kensaburo Oe. ¿Cómo te situarías tú en esa tradición de intercambio y amistad entre México y Japón? Pues creo que estoy en la misma pulsión, o sea, en la misma búsqueda, la misma fascinación, esa otredad, ¿no? Ese Japón que me muestra un mundo distinto al mundo mexicano, es decir, la forma de construir la espiritualidad, la forma de construir la literatura, parecería muy distinto. Eso nos atrae, nos fascina, pero creo que todos los que mencionaste están buscando coincidencias también en qué nos parecemos. Yo busco mucho las coincidencias. Las he encontrado, por ejemplo, en literatura, costumbres y lenguas prehispánicas, comparado con cómo funciona el japonés, incluso el chino, pero todas esas coincidencias son fascinantes. Muchas cuestiones, ¿no?, culturales en las que coincidimos. Quizá en la religión no tanto, no en la religión católica, pero sí en unas religiones prehispánicas podrían parecerse al shintoísmo en algunos puntos. Y por ahí también están mis intereses. Yo estudié, una de mis materias fue budismo en mi primer año en Japón y regresé a México renovada, fusionada y también un poco extranjera. Ya nunca dejé de ser un poquito extranjera en mi país. Entonces observo todo con detenimiento. Por ahí yo creo que también los 3 que mencionas tuvieron desplazamiento. Bueno, ya se comprobó que Tablada sí fue a Japón, Paz que estuvo diplomático, Oe que estuvo en el Colmex. Todos ellos vivieron no solo la literatura, sino el desplazamiento vivencial, ¿no? Y a partir de ahí creo que
que sí me inserto en una tradición de acercamiento y reconocimiento entre los dos países. Y bueno, esto también es interesante porque es lo que quisiera preguntarte. ¿Cómo ha influido tu experiencia en Japón, ese desplazamiento hacia Japón, parte de la experiencia literaria de la que tú mencionas? ¿Y cómo ha influido eso en tu propia literatura, en tu propia obra literaria? Bueno, te digo, Japón influyó en mi vida y por tanto en mi literatura, ¿no? Hay quienes dicen que hay una Cristina antes de Japón y Cristina después de Japón, pero hay quienes dicen que no, que siempre he sido la misma, quién sabe. En mi literatura, los primeros textos que escribí estando en Japón o a mi regreso, obviamente tenían el tema, el personaje, lo visible, pero descubierto que incluso textos más alejados de mi vivencia en Japón, simplemente el libro más reciente que he publicado se titula Mi Patagonia y lo escribí en 2019, el año pasado. No trata sobre Japón, trata sobre Brasil, Uruguay, Argentina, en otra etapa de mi vida que fui mucho, viví en Brasil, etc. Ese libro todavía trae influencia de la literatura japonesa, ya no en el tema, ya no en un personaje visible, sino en la forma, ¿no? De manera permanente quedaron alterados mis sentidos, mi forma de apreciar la naturaleza, mi forma de querer narrar con sorpresa, revelación entre líneas, los silencios, los secretos. Entonces, claro que hay influencia de la literatura mexicana y de otras, pero lo japonés siempre está ahí. Incluso en textos que he escrito sobre Sonora, sobre el desierto, la presencia de la naturaleza, el paisaje, la relación del paisaje con el personaje o la descripción dinámica del paisaje, creo que viene de leer y estudiar literatura japonesa, en particular haiku. Aunque te estoy hablando de libros de prosa, el haiku influye en la prosa. Los haikus que escribo y los que produzco tienen una relación con mi prosa, mi cuento y mi narrativa. Y habrá quienes se aproximan al haiku como una expresión poética y desde ese juego. Pero en mi caso el haiku es revelación, sorpresa, descripción dinámica y eso sin duda está presente en mi prosa. Además de, obviamente, tu trabajo como escritora, sabemos que también tienes un importante cuerpo de obra como traductora, tanto del japonés como del inglés. Y en este sentido, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado en esta faceta? ¿Y qué consideras que es lo más complicado de traducir una obra literaria del idioma japonés al español? Pues en efecto, yo empecé a traducir, estando en Japón en el 2000-2002, empecé a traducir poesía japonesa. Y el primer libro que por fin traduje fue en el 2007, Sin conocer el mundo de Shuntaro Tanikawa. Y desde entonces he traducido unos 5 o 6 libros. Y también traduje del inglés la novela Collages de Anais Nin. En todos los casos, yo no lo veo como los retos, ¿no? Así como vamos a entrar a lo duro de la labor, sino un enamoramiento hacia el texto que estaba leyendo en el idioma original, un deseo muy fuerte de compartir eso que estaba leyendo, sobre todo del japonés. Si no lo traduzco, ¿cómo lo comparto? Entonces no lo veo como un reto, como un enfrentamiento, como algo difícil, sino como algo seductor, como algo hechizante, ¿no? La traducción es todo un viaje, habrá momentos fáciles, habrá sus baches, sus momentos difíciles. Más bien, en vez de retos, yo hablaría de peculiaridades que pueden pasar. Por ejemplo, la novela que traduje del inglés era un inglés muy latino porque la autora se crió en francés y español, Anais Nin. En el caso de los libros que he traducido del japonés, que son poesía y haiku, ha habido autores contemporáneos, ha habido autores del siglo XVIII, de pronto he traducido piezas sueltas incluso de la época Heian o de la Edad Media. Entonces digo, ¿qué lenguaje es este, no? En cada poema hay un lenguaje japonés diferente y también hay un lenguaje poético diferente. Entonces dices, ¿qué lenguaje es? ¿En qué juego estoy? ¿En qué sensibilidad estoy? Y empiezas a versionar, a reescribir en español, de alguna manera, eso que estás leyendo en japonés. El problema, aquí sí diría problema, es que el japonés es visual y el español no. El español es más fonético. Nosotros tenemos letras y los japoneses tienen ideogramas. Esos ideogramas tienen radicales, es decir, son muchos dibujitos conglomerados
y hay un paisaje en cada ideograma, y a veces está relacionado el significado con el radical o con el dibujito que estás viendo, a veces no, es por consenso. Hay unos concretos, otros abstractos, hay unos muy antiguos, en fin. Eso es fascinante porque estamos leyendo una lengua de hace 3.000, 4.000 años. Ese ideograma chino se utilizaba hace 3.000, 4.000 años y se sigue utilizando ahora en idioma japonés, pronunciado en japonés. Entonces, el problemita aquí es cómo vacío en el español, como abierto al español, 2 o 3 significados que cada ideograma tenga. Un haiku o un poema en japonés, pero sobre todo el haiku, significa más de una cosa. ¿Por qué? Porque en primer lugar un ideograma puede significar más de una cosa. En cambio, nuestras palabras en español generalmente solo significan una cosa y nuestras construcciones literarias generalmente significan una cosa. Entonces, lo difícil es lograr una pluralidad de significados en español. A veces, pues, hay que meter notas al pie. Yo trato de hacerlo lo mínimo. Y a veces hay que experimentar o crear o, pues, también sacrificar, claro. Y en lo que sí me fijo mucho es en que tengamos el ritmo y el significado principal. Pero habrá a veces significados dobles que si no tienes nota al pie, se te escapa. Pues sí, esto realmente es una complicación bastante importante al traducir obras del japonés al español. Sí, y aunque lo traduzcas 100% literal, la magia de estar viendo el dibujo del significado de lo que lees, eso ya no lo veo en español. Sí, tienes razón. Dijeras, es que nadar en agua dulce y nadar en agua salada es lo mismo, son los mismos pasos, respiras, metes la mano. Sí, pero en el agua salada flotas más. Es una sensación de ligereza diferente. No hay manera de trasladarlo al agua dulce, aunque hagas los mismos movimientos. Entonces, la sensación del lenguaje no se puede trasladar totalmente, ¿no? a la lengua destino. Pero sí todas las traducciones literarias son aproximaciones muy cercanas al original. O sea, no te estás perdiendo de esa cultura o de esa literatura gracias a la traducción. Te estarás perdiendo de algunos pequeños detalles o giros. Se crean equivalencias, eso es otra solución, crear equivalencias en español. Por ejemplo, si no trasladar idéntico, construir de manera equivalente. Quisiera preguntarte, en ese caso, ¿tú qué le recomendarías a los mexicanos en general que quieran entender más japonés y sobre todo a aquellos que tengan interés por estudiar la literatura japonesa? Pues muchísima paciencia. No lo aprendes en 6 meses, no lo aprendes en 1 año. Es un camino de vida el japonés, como pueden ser otros idiomas difíciles. Yo pues también aprendí portugués, aprendí francés, inglés y de ninguna manera me voy a tardar tanto como con el japonés. El japonés es un estudio permanente. O sea, yo siento que soy estudiante de japonés ahorita y llevo 24 años siendo estudiante de japonés. Siempre voy a ser estudiante de japonés. En inglés, en portugués, no me considero estudiante, me considero alguien que tiene la facilidad de moverse en esos mundos, pero el japonés lo tengo que estar estudiando constantemente, ¿no? Irme a ver si es keigo, a ver si es japonés de la época antigua, a ver qué significa este ideograma y qué significa en chino. No solamente busco los ideogramas en japonés, sino también en chino. Estoy estudiando el kara, ¿no? Porque los poetas toman decisiones muy conscientes sobre qué palabra usar. Bueno, en japonés es qué ideograma usar y cómo. A veces los poetas escriben un ideograma y le adjudican una lectura nunca antes utilizada en el idioma japonés. Es como crear un neologismo. Y yo tengo que estar estudiando eso, ¿no? Como traductora. Y eso pues ya no hay nivel japonés que te lo dé, pero sí tienes que estar estudiando, ¿no? Constantemente. Y no hay problema. Entonces lo que le quiero decir a los que están estudiando japonés es que no se desesperen, no quieran aprender todo el japonés, no quieran pensar voy a ser bilingüe o me voy a graduar del IQ y ya la hice. O sea, no, es una cosa constante, es una relación constante con el lenguaje y tener esa paciencia, tener paciencia también cuando no entienda uno algo, no pasa nada, hay diccionarios, preguntas. Quizá venga a cuento aquí contarles una anécdota. Yo empecé a estudiar japonés a los 20 cuando me fui a intercambio. Regreso a México y no había dónde estudiar japonés. Yo vivía en Monterrey
y solamente había clases de japonés en otra universidad, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no había todavía japonés en el TEC de Monterrey, ahora ya hay. Entonces yo iba todas las noches, el primer semestre de japonés era casi diario, era 4 veces a la semana en la noche. Y todo el mundo decía, ¿para qué hace eso, no? ¿O cuánto tiempo te tardas ya en aprenderlo? Y yo decía, pues no sé, pero quiero seguirlo aprendiendo. Y mi profesora nos preguntaba, pero bueno, ¿para qué se esfuerzan tanto si de todas maneras lo van a dejar en 6 meses? Y bueno, en 6 meses no van a aprender más que muy poquito, cuando mucho, a lo mejor si se esfuerzan mucho pueden leer manga. ¿Quién vino aquí por manga? Y casi todos, ¿no? Y yo no. ¿Y usted por qué vino? Digo, no, yo quiero leer poesía, yo quisiera traducir poesía. Y que se ríe, ¿no? Y me dice, no, parece vas a tardar 10 años y nadie dura 10 años en clase de japonés. A los 6 meses, al año, a los 2 años, se cansan y se van. O sea, tendrías que estar 10 años en clase a ver si puedes traducir un poema. Y le dije, pues bueno, o sea, le tomé la palabra y dije, no tengo problema lo que me vaya a tardar, ¿no? Pues, y entonces, eso fue en 2007 y en 1997. Y en 2007 publiqué mi primer libro de traducción de poesía japonesa. Fíjate. Tenía toda la razón, maestra, me tardé 10 años y pues aquí voy a seguir. Así que oye, pues esto, fíjate que esta anécdota que nos cuentas dice mucho porque cada día más, o sea, si hace en 1997 ya había este interés, pero la maestra veía esto. Ahora, 23 años después, realmente hay un interés tremendo entre la juventud mexicana particularmente, aunque no solamente los jóvenes, pero en especial los jóvenes, por conocer más sobre Japón y su cultura. ¿Cuál es tu opinión acerca de este acercamiento que está viendo cada vez más intenso hacia Japón? Un interés creciente y creciente y creciente que existe en México hacia la cultura japonesa. Fíjate que yo diría México y todos los países hispanos, también España, han incrementado muchísimo en los últimos 10 años y todavía más en los últimos 5 años las traducciones directas del japonés al español, tanto de manga como de literatura, poesía, cuento, novela. Eso lo celebro muchísimo. Cuando yo empecé hace 16 años a dar cursos y talleres de haiku y literatura japonesa, las fuentes eran en inglés. Y ahora hay todo un ejército de traductores y de editoriales de toda Hispanoamérica. Y en particular, precisamente hoy me entrevistaban de Colombia y me decían que en particular en México hay muchos más contantes y sonantes seguidores de la literatura japonesa. También en Argentina los hay, pero aquí hay como este movimiento pop, de cultura pop de los jóvenes mexicanos, por ejemplo, en la Biblioteca Vasconcelos, donde di algunos años talleres de literatura japonesa y de haiku. Eran jóvenes en preparatoria, primeros años de universidad, que leían sobre todo manga, pero también leían novelas japonesas. De hecho, en la Biblioteca Vasconcelos de Ciudad de México, en esos años, te estoy hablando del 2015, 2014, el libro más solicitado en la biblioteca era La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata. Y eran chavos que querían acercarse a esa cultura japonesa que seguramente se iba a vincular con animación y manga. Pero yo creo que no deberían de quedarse solo en el primer producto que les atraiga. A ver qué más hay, ¿no? A ver, leer un cuento, leer un poema, leer una novela en español, así puedes ser bilingüe mejor, y no por menospreciar al manga que tiene su encanto. Pero es una puerta a una cultura mucho más amplia, la cultura japonesa, incluso estudios culturales, ¿no? O sea, el manga, hay manga sobre Buda, ya hay manga sobre homosexuales, ya hay manga sobre todo tipo de temas, ¿no? Entonces también te puede abrir una ventana como estudios culturales, estudios lingüísticos, dar esos saltos a otras aristas de la cultura japonesa. Yo les haría esa recomendación. Oye, y ya un poco saliéndonos un poco del tema de Japón, en una de tus muchas facetas profesionales como economista, parte de tus estudios estuvieron dirigidos al papel económico de la mujer como emprendedora. Y yo quisiera preguntarte tu opinión. ¿Cómo se podría avanzar hacia una sociedad más igualitaria? Pues mira, ahora que lo dices, en efecto hice mi tesis en economía y género, ahí en la Universidad de Osaka, en la maestría en política pública. Precisamente mi tesis fue sobre mujeres emprendedoras en Japón. Me gustaría responderte de dos maneras, como economista y como escritora.
Como economista sería con acciones afirmativas. En Japón, en México y en cualquier lugar del mundo, las acciones afirmativas son lo contrario a la discriminación. O sea, bueno, si antes no aceptábamos mujeres en el fútbol, ahora vamos a hacer un equipo de mujeres de fútbol. Bueno, si antes todos los detectives en literatura negra eran hombres, bueno, ahora va a ser una mujer la detective, ¿no? Y creo que en todo el mundo, igual, en los últimos 5 años ha habido un movimiento fuertísimo para darle voz y visibilizar a la mujer como héroe. Porque ahorita las mujeres estamos en una época en la que somos visibles como personas dueñas de nuestro destino, capaces de ser líderes y de decidir el destino de otros. Y eso antes no se daba. Pero como escritora, yo me iría a darle voz, es decir, que los personajes ahora sean mujeres construidas de una manera pues más completa, más realista, porque las mujeres casi no salían en la literatura, y si salían eran o santa o puta, que ya lo dice el laberinto de la soledad, de Paz, o locas, en fin, no, eran personas deseadas, pero no deseantes, pero no agentes decisorios. Entonces, darle voz a mujeres capaces de construir su destino y decidir sobre el destino de otros, no que forcemos a la literatura eso, pero darle voz, tomar decisiones conscientes de el género, no estereotipar, no dejar a mi lector con solo una versión de una mujer débil, sino dejarlo con la versión de que hay distintos tipos de mujeres. En fin, equilibrar un poco la balanza. Y bueno, Cristina, pues de verdad es que tenerte aquí es un privilegio y te agradecemos muchísimo tu presencia en esta charla y todo esto que nos compartes, que es parte de tu experiencia como persona que ha construido esta relación entre México y Japón. Desde los lugares donde has estado contribuyendo activamente a construir la amistad entre nuestros dos países y de verdad muchas gracias por eso. Entonces quisiera ahora plantearte, ya desafortunadamente tenemos que finalizar, entonces unas cortas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados a este podcast. Y la primera es, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Yo creo que si eres japonés y vas a México, o eres japonés y desde lejos quieres aprender sobre México, no te pierdas el contacto con las culturas prehispánicas, con las lenguas indígenas. Leer el Popol Vuh, en español, en inglés, en japonés, en lo que puedas. Estudiar una lengua indígena, hasta por internet, hay náhuatl. Leer poesía escrita por autores indígenas. Esto no lo digo gratuitamente. Se van a sorprender y emocionar con las coincidencias que van a encontrar entre el idioma y la cultura japonesa y los idiomas y culturas prehispánicas. A mí me ha pasado. El náhuatl, el maya, el yaqui, el seri, el rarámuri me han sorprendido con estas coincidencias con la cultura y el idioma japonés. Y bueno, a los mexicanos, o sea, si los Esa es la otra pregunta. ¿Qué les recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Yo les diría que trabajen con japoneses y van a aprender una cultura laboral diferente. No, de veras. Por ejemplo, yo de estudiante, mis primeros empleos, ser mesera en un restaurante peruano, ¿no? Porque hablo español y tengo 20 años. Hola, ¿qué tal? Soy mesera. Bueno, un arubaito, ¿no? Un trabajo de medio tiempo. Y de pronto daba clases de inglés. Todas estas formas laborales posibles con un equipo japonés, a ti mexicano te va a abrir el mundo como si te fueras a Marte o a Júpiter a vivir. Es otra cultura de trabajo totalmente diferente y ya no vas a ser igual, y creo que puedes contribuir mucho. Eso de veras, o sea, yo lo que aprendí incluso en trabajos de medio tiempo son las mismas dinámicas que se pueden aplicar en altos puestos diplomáticos o ejecutivos. No llegar tarde, no poner excusas, conocer a todos por nombre y apellido, desde el conserje hasta el presidente o embajador. Es decir, es un trato muy respetuoso. Hay jerarquías, pero nunca discriminación, ¿no? Por tu puesto. Y ese tipo de detalles ayudarían mucho a países como México a que trabajáramos mejor y nos uniéramos más, ¿no? Japón no es una cultura fragmentada, México sí. Entonces, por ahí nos puede ayudar a desfragmentarnos, trabajar en equipo.
Muy bien. Y bueno, finalmente la pregunta crucial, así que hacemos al final. ¿Tus quesadillas con queso o sin queso? Por supuesto que con queso, porque soy de Sonora, estudié en Monterrey, me considero norteña y una quesadilla sin queso no tiene lógica, en el nombre dice quesadilla, entonces para mí las quesadillas siempre van con queso y si no traen queso son tacos dorados. Pues Cristina, muchas gracias, de verdad ha sido fascinante. No tengo otra palabra con que describir la oportunidad de poder platicar contigo más que fascinante, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes, un honor participar en el podcast. Muchas gracias y bueno, a la orden. Concluimos así este episodio del podcast Mex Japón agradeciendo la presencia de la maestra Cristina Rascón. Para conocer más sobre ella y sobre su obra, los invitamos a consultar los enlaces que se encuentran en las notas de este episodio. Por favor, envíenos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo info.jpn@sre.gov.mx. Sigan nuestros podcasts en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos en español y en japonés en semanas alternadas. No dejen de escucharnos. ¡Hasta pronto!